El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre filosofía pornográfica. Pornosofía. Un tema muy interesante que está en la palestra directamente y que obviamente nosotros tenemos que destacar con gran probidad. Así que el día de hoy vamos a tener unos excelentes comentarios y este Filocafé va a ser diferente a los demás. Diferente porque ustedes van a estar construyendo su propio esquema. En vez de dárselo un esquema, ustedes van a construir su propio esquema utilizando para ello las hojas que están acá. Así que se les van a entregar en un momento, ¿verdad? Así que el tema directamente que nosotros vamos a desarrollar tiene una presentación esquemática directa y sencilla, resumida, de lo que es la pornosofía como tal. Luego tiene detrás las preguntas que servirán para la discusión y dos comentarios breves que sirven como notas al margen o notas al pie de página para destacar cuál es la opinión que nosotros como cristianos deberíamos tener en torno a la pornografía, tanto como industria, como actividad, como acción. Y tenemos ahí dos comentarios directos, tanto del ámbito de la psiquiatría, con la figura de Viktor Frankl, padre de la logoterapia, y en segundo lugar el gran Francis Schaeffer, uno de los más grandes apologistas cristianos de orden presuposicionalista, y quien sería, en un libro que se llama Huyendo de la Razón, que se lo recomiendo, muy bueno. Yo lo leí en 2 días. ¿En cuántos días tú lo leíste, Juanji? Oh, Huyendo de la Razón. Huyendo de la Razón, en ese libro, Francis Schaeffer, que es el personaje último que ven detrás en su hoja, dijo que la filosofía actual la estaban escribiendo los escritores pornográficos. Buenas tardes a todos. Tenemos un tema bastante amplio y principalmente le llama mucho la atención porque somos adultos. Ahora bien, supongo que como somos todos adultos, todos saben lo que es la pornografía y en qué camino va. Ahora bien, para ustedes, mejor desarrollar qué es la pornografía en el ámbito de la filosofía. Excelente. Bueno, como es un tema que a algunos hace subir los humores y a otros le hace temblar la moralidad, vamos a tratar de tratar el tema de la manera más cautelosa posible. Desde la filosofía, no es un tema nuevo. De hecho, desde el Marqués de Sade se tienen escritos en el cual se trata de dar una visión de la totalidad desde el erotismo. Y más aún, más atrás, las representaciones fálicas de los antiguos imperios, de los antiguos imperios, hace que el sexo y la representación del mismo siempre haya sido de carácter universal en la cultura. De ahí que los filósofos han tratado de darle de buscar el significado de por qué el hombre está tan atado al sexo, por qué piensa tanto en el sexo, por qué necesita representarlo, por qué necesita llegar al punto de ser morboso con el sexo. Y si necesitamos darle una regularización al sexo. De ahí que en el lado contrario están las personas dentro de la filosofía que dicen no, el ser humano tiene que vivir en riendas sueltas. De ahí desde los hedonistas griegos que dijeron que al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo quiera, hasta pasar a los hedonistas posmodernos que siempre dicen voy a vivir mi vida como yo quiera. Entonces la filosofía siempre ha tratado y siempre le ha dado o siempre ha querido buscar ese sentido de
urgencia que produce el sexo en el ser humano. De ahí que hemos traído este tema, porque en un blog llamado Filosofía Clínica hay todo un artículo de una escritora titulada que se llama María Eugenia Cisneros, en el cual ella hace una defensa de la pornografía, donde ella lo titula La pornografía al rescate de lo humano, en el cual desde una postura existencialista, materialista, me dicen cuando me devuelva. ¿Cuántos recuerdan lo que es el existencialismo y el materialismo? Las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Ya recuerdan? Son preguntas existenciales, que son las preguntas de la filosofía. Entonces, desde esa postura existencialista, ella comienza y trata de darle respuestas desde el materialismo y encuentra en la pornografía las respuestas a esas preguntas. Interesante, ¿no? Entonces, ese es el recorrido. Desde la filosofía le pone un gran signo de interrogación a la pornografía y le dice, la pornografía al sentido o al rescate de lo humano. Ahora bien, la pornografía rescata de lo humano, pero ¿qué quiere decir la significación imaginaria social? Okay. Ella trata, primero, toma prestado un concepto de la sociología, eso fue desarrollado por el señor Cornelius Castoradi, en el cual él dice que las sociedades crean símbolos sociales. Porque Castoriadis, claramente desde una postura materialista, dice que la sociedad y el contrato social, como base de Rousseau, él dice que las sociedades entran en acuerdos, y esos acuerdos es lo que él llama el imaginario social, todas esas ideologías que la propia sociedad crea. La señora María Eugenia de Cisneros toma ese concepto y se lo adopta a la pornografía, pero ella le pone un acento y le pone que es una significación. O sea, que ese imaginario social le da significado a la sociedad. Eso es lo que ella quiere decir cuando dice que es una significación imaginaria social. Pero también nos habla de la transgresión sexual dentro de la pornografía. Entonces, ¿podemos decir que la pornografía es sinónimo también de violencia? Bueno, desde la postura que ella adopta, porque ahora mismo estamos rastreando qué nos dice la autora, desde su postura ella entiende que eso está de acuerdo a la situación y al individuo. Si la joven quiere ser maltratada, entonces ya no se puede llamar maltrato. Si la persona en sí no, o sea, si la persona entiende que aquel que hace clic y busca la pornografía, él está entrando en un mundo y está viendo que todas sus fantasías sexuales pueden ser posibles, y eso le crea una fricción moral que le hace entonces, como ella le llama, autorrealizarse. Eso ella le tiene un nombre puntual y es que él puede autotransformarse, autorrealizarse, autotransformarse, más propiamente dicho. Entonces, esto lo podemos ver también como un trastorno psicológico. Eso ya sería si tú quieres evaluar el punto, o sea, para la autora todo lo que nosotros hacemos es violencia, toda transgresión es violencia, pero es una violencia racional, porque el ser humano, al ser un ente racional, todo lo que hace lo hace en pos de su racionalidad. De ahí que la pornografía es una rebeldía racionalizada. Es una rebeldía que el hombre quiere, puede y debe hacerlo.
para que la sexualidad formal o la sexualidad que nos han impuesto, nosotros podamos invertir los valores y que nosotros podamos crear nuestra propia sexualidad. Eso es lo que, vuelvo y repito, la autora quiere vender o plasmarnos. Ahora, aparte de lo que podamos hablar más adelante, en el ámbito de lo religioso, de lo teológico, ¿cómo podemos ver en la sociedad la pornografía? Bueno, la sociedad siempre va a ser hipócrita. Va a consumir lo que denuncia. Entonces, desde siempre, y es allí donde entran este tipo de autores, ellos denuncian esa hipocresía social, pero no ven el otro lado de la moneda, que esa hipocresía social no es más que una moralidad que está indicando que lo que están haciendo no es correcto. Pero hay algo, y es donde se derrumba todo el aparato de argumentación que ella utiliza, y es que el ser humano, por más que quiera autotransformarse, no puede. Creo que me estoy adelantando, porque esa es una de las... No, vamos a dejarle una tachuela y la vamos a contestar ahorita esa. Entonces, en el sentido de la pornografía como significación imaginaria social, consiste en su carácter de transgresión. La transgresión le ofrece al individuo como espectador una información nueva sobre sí mismo. Exacto. Vamos a explicar. O sea, prendo mi computador, reviso que mi conexión a internet esté en banda ancha, bien buena, que la resolución esté en 1080, que tengo buena memoria RAM para que no se pare nada, para no tener ninguna interrupción. Voy a Google, abro una pestaña en privado para que no quede rastro de lo que buscaré y comienzo y digito XXX. Se me abre más de 100.000 páginas pornográficas. No la busqué, porque me apareció. Bueno, la cuestión es que allí tengo una variedad de cosas que comienza ese bombardeo sexual y comienzo a tener una información que yo no tenía. Comienzo a ver deseos sexuales que afloran en mí, que antes no veía. Comienzo a ver hardcore, comienzo a ver DMS, que es el sexo duro. El uro, el eroguro. No lo busquen, por favor. No lo hagan. No lo hagan. Eso es. Espero que esas risas sean no. Más aún, de que sean risas de nerviosismo por la información brindada, porque eso entonces le daría razón a la autora, de que ese morbo que podemos percibir nos despierta, nos hace ver una nueva información que hace que nos liberemos de los tabúes que le hemos puesto encima al sexo. Excelente. De ahí que podríamos continuar. Ese ribete, esa carga moral que tiene la sexualidad, no fue por un contrato social. Nosotros como sociedad hemos visto el sexo y hemos sabido que el sexo tiene una carga de morbo. Y esa carga de morbo es la que hemos querido regularizarla. No es un contrato social, es construcción moral. Y este tipo de autores lo que quiere es que invirtamos los valores.
¿Algo más? Entonces, también podemos ver la pornografía hoy en día en nuestro país como un aspecto de falta de educación. Se podría también decir. No creo. Porque No creo, porque los países donde más educación tenemos son los que más consumen pornografía. De hecho, son productores de pornografía. Entonces no es una cuestión de educación, es una cuestión de moralidad, es una cuestión de ética. Porque recuerden, la serie que venimos siguiendo, primero empezamos con axiología, luego con ética, y entonces ahora estamos aplicando el análisis filosófico, axiológico, a la pornografía, o a no se le podría llamar rama, a pensar dentro de la filosofía que se llama pornosofía. entonces aquí podemos ver también que dice los efectos de la transgresión en el individuo implican dos consecuencias. Sí, continúa. Dos consecuencias. Porque entra en disputa los valores, normas, conversiones interiorizadas y supuestas en entredicho. En este inciso es al individuo a quien le toca decidir qué quiere. Eso es, sí, asumir la transgresión como forma de resistencia activa ante lo establecido de forma constructiva o por el contrario se desata su parte de desmesurada y incapacidad para autolimitarse. Exacto. Ella ahí lo que está haciendo es diciéndole, no, o sea, el ser humano tiene que tener la oportunidad. Tiene que tener la oportunidad de darle riendas sueltas a su desmesura. A su fantasía sexual. O limitarse. Pero el problema con el ser humano es que el ser humano no se autolimita. ¿Entienden? Entonces ahí es donde vamos. Por ahí es que tenemos que ir. Ella ataca la regularización de la moral, de nuestros impulsos. Entonces, por ahí es que debemos de ir vanando los hilos para la confrontación final del sistema. Es también la posibilidad de emprender la libertad conlleva este riesgo, pues la virtud y lo perverso también son una dupla que van juntas. Eso es muy nietzscheano. O sea, Nietzsche es el que dice esa idea de que la ley tiene que tener la idea de transgresión detrás. Ese es el punto. La ley existe para que se transgreda. Perdón, gracias, se transgreda, perdón. El cibaeño, sácala ahí. Para que se transgreda. Y de ahí, entonces, ya sí, podríamos ver cómo la autora comienza a resaltar sus presuposiciones materialistas y vitalistas, porque ella ya está poniendo todo en la voluntad del hombre. Que el hombre sea el capaz de autolimitarse, de autotransformarse. Entonces, ¿cuál es el significado de la significación imaginaria social? En sentido de llevar los individuos al borde del precipicio y serán ellos los que decidan, ¿verdad? Sí. Entonces... Ese es, o sea, la pornografía te hace llegar al borde del abismo, a ese que tú puedes ir en contra de lo establecido. Ella utiliza la metáfora, estás al borde del abismo, ese sentimiento de urgencia que te da estar ante ese vacío existencial. Lo que ella dice, en pocas palabras, es que la pornografía es un espejo, donde podemos vernos a nosotros mismos, tal y como cual somos. Un espejo que va a sacar lo que verdaderamente somos. ¿Eso será verdad? Ahí es donde está el punto. ¿Qué es lo que vamos a contestar en la segunda parte de este debate? Cariño, fue un verdadero placer que estuvieses aquí. Tus preguntas fueron muy puntuales y correctas. Las aproximaciones a la discusión. Ya sabemos
¿Qué nos dice la autora? La pornografía es una significación imaginaria social. Más aún, es la que nos pone en evidencia, es aquella que puede y debe de rescatarnos lo humano que tenemos. Y en sus palabras textuales, escuche esto: cada vez que los individuos y el colectivo transgredan las convenciones sociales que regulan el ejercicio sexual mediante la obscenidad y el morbo, validarán a la pornografía y con ello la construcción creativa de la sexualidad como una significación imaginaria social que rescata lo humano que aún les queda. Hagámosles 5 preguntas a el planteamiento. Primero, el hecho de que toda prohibición va acompañada por la posibilidad de su transgresión, ¿justifica la transgresión? Eso queda abierto. El hecho de que toda prohibición va acompañada por la posibilidad de su transgresión, es decir, el hecho de que las reglas se hicieron para romperse, justifica que se rompan las reglas. ¿Qué opinan? ¿Las reglas se hicieron para romperse? ¿Es correcto que se rompan? No. ¿Por qué? Bueno, las reglas, como estamos viendo el pensamiento, dice que las reglas vienen para romperse. Pero, en todo el sentido de la palabra, si fuera para romperse no se hicieran las reglas. ¿Por qué? Porque es para impedir que se haga una acción negativa. O vamos a decir cualquier tipo de acción que vaya a impedir que tú vayas a accionar. Es decir, para que yo no vuele, vamos a decir, para que no pase para aquel lado, se me pone un cartel, solo persona autorizada. No se hizo para que yo pase para aquel lado, no, sino para que no pase. Para que, vamos a decir en el contexto, para que no entre hacia allá a buscar un libro que no sea mío. De la siguiente manera: pusieron el letrero porque la gente pasaba. Ajá. ¿Entiendes? Sí, Entonces la posibilidad siempre está. siempre El está. hecho de que haya reglas es porque eso va acompañado de la posibilidad de la transgresión. Ok. Ahora bien, eso es verdad, es cierto. Ok. Pero el hecho de que la posibilidad de la transgresión esté, ¿justifica la transgresión? No la justifica. Esa es la verdadera pregunta. Al ser humano en sí le gusta, o sea, no le gusta que le impongan las cosas y por ende le gusta romper las reglas. O sea, eso es como que está como, no en la naturaleza que Dios le puso, pero lo tiene en él de una vez pecó en el jardín. O sea, esa es mi opinión. Las reglas se hicieron para romperse. Primeramente hay que averiguar quién dijo eso. Las razones de por qué lo dijo. Porque al final de cuentas, las reglas no se hicieron para romperse. Las reglas se hicieron porque habían problemas que ameritaban esas reglas. De modo que tú no rompes las reglas a menos que no haya un deseo de rebelarte ante la misma. Pero las reglas se impuso por el hecho de que tu rebelión ya existía. Entonces, desde esa perspectiva, no se justifica la transgresión, Por la posibilidad. aunque hayan ideas específicas, aunque hayan personas que crean que la transgresión de una regla está implícita dentro de la regla, aunque haya implicitud de la transgresión dentro de la regla, y digo implícito porque una regla se puede romper. Entonces, toda ley, toda norma, toda regla tiene implícita la posibilidad de que se transgreda, que fue lo que estaba destacando el compañero allá atrás. El hecho de que esté implícito el romper la regla, eso no justifica que se rompa. Precisamente decimos que romper una regla es malo porque la implicitud no implica la anuencia. La implicitud no implica el permiso. El que una regla se pueda romper no quiere decir que se deba romper. Y ahí está el punto, el tema del deber. ¿Qué debo hacer? Que es una pregunta básica en filosofía. Las cosas que hago, ¿por qué las hago? ¿Las hago por el beneficio que pueda sacar de ellas o las hago porque simple y llanamente son correctas en sí mismas?
Ese es un punto que hay que resaltar. Hay una compañera, se llama Marina, que quiere hablar. Cuando una persona impone una regla y nosotros decidimos romperla, eso nos trae mucha consecuencia. Ya que cuando Dios formó el mundo y hizo a Adán y a Eva, Él le impuso una regla y fue no comer del fruto prohibido, lo cual ellos rompieron esa regla. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa regla? Que Dios le dijo, si no comes del árbol, de ese árbol no morirás. Pero ¿qué pasó? Ellos comieron, rompieron esa regla y por causa de ese pecado, hoy la persona muere. Ellos murieron también. O sea que desde ahí sabemos la perspectiva que no debemos romper las reglas. Y esa persona que dijo que las reglas se hicieron para romperse, quizás es una persona desde el más allá que no es espiritual. Es un punto muy atinado. Te voy a decir por qué. Porque si no existiesen las consecuencias del pecado, entonces sí, se justificarían las transgresiones. Pero toda transgresión tiene consecuencia. Hay una regla para el sexo prematuro, ¿verdad? Sí. Obviamente. La regla de que no se puede tener sexo, y estamos en el tema de la pornografía, antes de casarse. ¿Ok? Cualquiera puede violar esa regla. Pero las consecuencias te persiguen. Y en ocasiones te persiguen toda tu vida. Eso quiere decir que la existencia de las consecuencias, como resaltó Marina, de la transgresión, no hacen justificable la transgresión. La transgresión nunca será justificable en ese sentido. Te diría la autora, pero precisamente hacia eso es que estoy escribiendo, contra eso es que estoy escribiendo, contra ese mote social que se le ha puesto el sexo. ¿Por qué razón no tener sexo? Es algo natural. ¿Por qué razón no visualizar el sexo? ¿Por qué razón no propagar? ¿Por qué no filmarlo? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Y ahí está el punto. Que ahí es donde se parte al patrón de la ética como tal. ¿Dónde está la base de la moral? La base de la moral se encuentra en Dios, no se encuentra en el hombre, porque el hombre no es la medida de todas las cosas. Lo que nos contesta la segunda pregunta. ¿Puede el hombre autotransformarse? No ni siquiera a través de la pornografía o de lo que sea. El hombre en sí puede autotransformarse. Y la respuesta práctica es no. El hombre no puede por sí mismo autotransformarse. De hecho, no hay ningún tipo de autoridad en el sujeto para poder lograr su propia transformación de motu propio. Imposible. Si necesita transformarse, eso es otra cosa. El hombre necesita transformación y en ese sentido es aplaudible lo que la autora destaca cuando habla de que la pornografía sirve como un espejo. Y es cierto, la pornografía sirve como un espejo porque permite ver nuestra depravación. Nuestras fantasías más ocultas, depravadas, son despertadas cuando vemos un video pornográfico donde se están realizando ciertas posturas o se está teniendo sexo con cierto grupo de personas o con ciertas personas. O con ciertos animales, o con niños, o con cadáveres, porque hay videos pornográficos de todas las índoles. Y en ese sentido, nuestro morbo, que nos hace precisamente depravados e inmundos, se despierta cuando consumimos ese tipo de material. Sí, la pornografía sirve de espejo. El problema es que la pornografía no transforma al sujeto para el bien. No lo transforma hasta el punto de lograr su autorrealización. Lo lleva más bien a una autodegradación y lo que demuestran las estadísticas, y estas estadísticas podrían justificar la realidad de que las consecuencias son negativas y se necesita poner de la regla, que es lo que ella está diciendo. ¿Por qué imponerle reglas? Precisamente porque las consecuencias son reales. Las estadísticas demuestran que la gran mayoría de personas que consumen material pornográfico terminan degradándose a sí mismos en lo individual, en lo familiar y en lo social. Inclusive en lo biológico, porque se han hecho unas investigaciones recientes que el que se expone a un consumo de pornografía prolongado, la materia gris se reduce. Sí, en cierto sentido, mientras más pornografía consumes, más idiotizado te vuelves.
la pornografía embrutece e idiotiza al sujeto hasta el punto tal que no tiene capacidad de raciocinio. La capacidad de razonamiento, que puede ser ubicada dentro de ciertas zonas prácticas en el lóbulo frontal del cerebro, se va reduciendo a medida que tú consumes pornografía. Y la apoptosis de las neuronas se hace mayor. Apoptosis quiere decir la reducción de las dendritas en las neuronas, que son las ramificaciones que tienen las neuronas para conectarse. Las dendritas se van empequeñeciendo, las conexiones se hacen menos estables, y ocurre con la pornografía lo mismo que ocurre con el consumo de sustancias psicoactivas, que al final el sujeto se va embruteciendo de tal modo que termina realizando prácticas que van contra su propia naturaleza. Conductas que son de orden autolesionante y que surgen precisamente porque se despertó su degradación ante el espejo de la pornografía, no que se autorrealizó. Y también está el tema de la cosificación. Tanto mujeres como hombres que se exponen a la pornografía tienden a cosificar a sus semejantes. El hombre comienza a ver a la mujer como un mero objeto, como una mera cosa que solo sirve para sexo. Cosificar es volver una cosa, no verte como una persona, sino como una cosa. Ya no eres una persona, eres un seno, eres una vagina, eres un ano. Eres un par de glúteos. Sí, exactamente. Entonces, la mujer que se expone a la pornografía, entonces ve al hombre no como un individuo, como una persona, sino como... Exactamente. Como un falo. Lo ve como decía Daenerys Targaryen, el pilar y las rocas. Yo comprendo que la pornografía, eso viene por falta del amor y por falta del temor a Dios. Cuando le tememos a Dios, somos incapaces de hacer esa cosa. Porque la pornografía trae muchas consecuencias, ya que por la pornografía existen violaciones y cuantas cosas. Porque son cosas que ya la persona la hace porque no tiene amor. Se les importa hacer cualquier cosa, no temes a Dios. Y esas son consecuencias que tarde o temprano esa persona la sufre. Va muy ligada a la altura de la discusión. ¿La pornografía libera o esclaviza? Yo entiendo que cuando hablamos de la pornografía, el ser humano se va convirtiendo, como lo dice Freud, en un paquete sexual, totalmente, sin emociones, sin conciencia, sin respeto a sí mismo, sin respeto a las personas que les rodean, por lo que pienso que esclaviza y degrada al ser humano. O sea, la pornografía, muchos lo ven como un instrumento pero realmente cuando tú desvías, por ejemplo, tú estás con tu pareja y estás viendo pornografía, sencillamente tú pones a tu pareja como, decíamos ahorita, como un simple objeto, como una cosa, como un instrumento para cumplir lo que tú estás viendo. Muchas veces, exactamente. Entiendo que tanto el hombre, se da más en el hombre. Yo entiendo que se da más en el hombre, que como que se insensibiliza por la misma situación de los tabúes y las situaciones que nos rodean como sociedad. Y ven la pornografía como un escape, ¿tú ves? Como una manera de un despertar, o sea, es como una necesidad de no puedo saciar lo que quiero, pues entonces déjame buscar un escape. Y por eso entiendo que todo ese tipo de como le decimos, atajos, nos vuelven esclavos. O sea, es algo como que nos esclaviza, porque no vamos hacia un camino, pero a veces creemos que esos atajos nos llevan pero no nos llevan, hacen que el camino sea mucho más lejos, más distante. Entonces, mi cuestionante ¿es malo, vamos a decir, practicar pornografía con tu pareja? Satisfacer todo tipo de sí, o sea, de cumplir cada fantasía con tu pareja. Entonces, ¿es malo? Aquí voy. El consejero bíblico te diría lo siguiente: toda relación sexual dentro del matrimonio se vale. Te escucha.
toda relación sexual dentro del matrimonio se vale. Ahora, dentro de ese axioma que yo te acabo de decir, agrégale el siguiente: sea el lecho matrimonial sin mancilla. Hebreos capítulo 13, versículo. ¿Vieron? Sin mancilla, sin mancha. Sin mancha. En cierto sentido. Para que vean, o sea, la pureza moral, la pureza espiritual tiene que reflejarse aún en la relación sexual. O sea, toda relación sexual dentro del matrimonio es válida porque son dos santos que lo están realizando. ¿Entienden? Eso te diría el consejero bíblico. Ahora bien, la idea de hacer un video con tu esposa para publicarlo, ya de por sí, entra dentro de la mancilla. Prácticamente, dentro del matrimonio, el consumo de videos pornográficos incluye a parejas que no están dentro del matrimonio. De ahí que se excluya la pornografía dentro del lecho matrimonial, pero la libertad en lo que a posiciones se refiere nace de la creatividad propia de las parejas, no de la experiencia del consumo de videos pornográficos caseros para entonces aplicarlos inmediatamente, porque la experiencia ha demostrado que generalmente cuando tú incluyes el sexting en la práctica sexual de la pareja, llega un momento en que la monotonía se hace dueña de la relación y la persona quiere experimentar nuevas cosas y con nuevas personas, o quiere incluir a otro en el hecho matrimonial para hacer un trío, o hacer 4, o hacer intercambio de parejas. ¿Por qué? Porque la venta del sexting incluye ese tipo de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, no es correcto. No sería correcto. La libertad de la pareja debe medirse en lo privado, y lo privado implica la no participación de terceros o de cuartos, aunque sea desde una pantalla de televisión. Que llegará el punto donde esa pareja sin ese video no se van a sentir bien al tener relaciones. ¿Por qué? Porque se van a volver esclavos de ese video. Si no está ese video, si no veo cómo hacerlo, me va a hacer falta. Y entonces desde que hace falta algo en ti, entonces te va a volver esclavo de eso. También vamos a ponernos en perspectiva. La figura de la actriz porno no es la misma figura suya. 1. 2. La herramienta de ese actor porno no es la misma herramienta suya. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, se le va abriendo un apetito a ambos, porque usted no encuentra la información que usted le está, o con lo que usted está alimentando su cerebro. Un apetito que de por sí es pecaminoso. Exactamente. De ahí entonces, la pornografía, aún como herramienta que los sexólogos quieren vendernos, es incapaz, y más aún, nos hace dependientes de ella. Por ende, ella no libera, esclaviza. Lo que entonces nos invitaría, porque ya el tiempo se nos está agotando, a tratar de responder: ¿puede realmente la pornografía llenar el vacío existencial del hombre? Pero el problema es que cuando tú hablas de un llenado temporal, en realidad no estás hablando de la completa satisfacción del sujeto, que es lo que implica la idea del vacío existencial que se ha llenado. La palabra correcta ahí sería autorrealización. La autorrealización del sujeto, que es llenar su vacío, se completa con el consumo de literatura o de videos pornográficos. Se completa el sujeto.
¿Por qué no? Está lleno. Significa que como está lleno ya no coge, o sea, ya no tiene espacio para más, o sea, no, nada le hace falta en ese aspecto. Entonces, cuando la persona se vuelve dependiente de la pornografía, en el momento, entre comillas, se siente satisfecho en el momento, pero una vez vuelve a tener la necesidad de consumir la pornografía, entonces está vacío otra vez, entonces como que no tiene lógica. Es una muy buena acotación, ¿no? Es decir, la droga, ¿llena el vacío existencial de alguien? No, porque si lo llenara, él no la necesitara de nuevo. Y la pornografía, en términos neurológicos, actúa de la misma manera como hacen los estupefacientes, porque produce la misma apoptosis dendrítica de las neuronas y el mismo incremento de esa apoptosis en la zona de la cisura de Rolando, que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal del cerebro. Olvídate de eso. La cuestión es que desde esa perspectiva es imposible que la pornografía llene el vacío existencial del sujeto por el hecho de que el sujeto que consume desea consumirla más y más y más, una y otra vez. De modo que la autorrealización del sujeto no podría estar en un elemento que le provoca sed. ¿Dónde entonces se encontraría la autorrealización del sujeto? Las palabras del filósofo se detienen aquí y entra el teólogo a hablar cuando explica que el vacío del sujeto se llena solamente con Cristo. Jesús dijo que el que tome de esa agua no volverá a tener sed jamás. Eso es tener el vacío existencial lleno. Y qué bueno que filósofos lo han reconocido. Blaise Pascal decía: el hombre tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Y Søren Kierkegaard, el gran filósofo danés, dijo en una ocasión que Cristo es la autorrealización del hombre. Solo Cristo puede llenar ese vacío, no la pornografía. Es así. De ahí que escuchemos a los expertos. El primero sería Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, un psicoanalista impresionante, muy bueno, el cual es enemigo acérrimo de la pornografía, y él dice que el consumo de pornografía y la necesidad de prostitución para él son palabras equitativas, son iguales porque la raíz griega es la misma. Sí. Para porne era la prostituta de baja calidad de la antigua Grecia. Y es interesante que la palabra fornicación en realidad no se pronuncia fornicación, sino porneicación, lo que quiere decir que también porneia, que es el verbo griego, se utiliza para hablar de fornicación como también de pornografía, y de modo que hay una condenación implícita de la pornografía en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya fornicó con ella. Es decir, aquel que está viendo a una mujer, aunque sea desde la lejanía o seguridad de la pantalla del televisor o de un video casero, ya está fornicando con ella, está cometiendo porno con esa persona, y ya de por sí es de condenar. Y eso desde la perspectiva teológica. Así que Viktor Frankl está en lo cierto cuando coloca a la pornografía y a la prostitución en la misma balanza. ¿Y qué dice él que son? Y él dice que son síntomas de retraso psicosexual. Entiéndase el retraso psicosexual desde la teoría psicosexual de Freud, que dice que el sujeto va desarrollándose en ciertas etapas, desde la oral hasta llegar a la etapa genital. Y sin embargo, para Viktor Frankl, el deseo pornográfico no es más que un retraso en una de esas etapas, de modo tal que para Viktor Frankl, el adicto al sexo o el adicto a la pornografía es un inmaduro en términos sexuales. Exactamente. Y por último, el teólogo y apologista, papá, Francis Schaeffer, nos dice lo siguiente: nuevamente tenemos que vernoslas con misticismo vacío, un misticismo que no nos comunica con nadie y que se evapora al contacto con la racionalidad. No hay nada, no existe nada, y sin embargo
arrastrado por sus anhelos, cada vez que un ser hecho a la imagen divina, el hombre experimenta con todos estos ejercicios sorprendentes de desesperación, albergando incluso la esperanza de que del porno emergerá una edad de oro. Recientemente se ha escrito una obra pornográfica en la que, dado que no existe Dios, una mujer se entrega en manos de un hombre para que la golpee. El relato explica claramente que por cuanto no hay Dios, esa mujer quiere ser poseída por alguien. 50 sombras de Grey. Y así, en su alienación, está contenta con los golpes y el dolor como una prueba de posesión por parte de algo, de alguien. ¿Usted sabe lo que Schaeffer está haciendo? Schaeffer está diciendo que aquellos que practican la pornosofía, aquellos que quieren justificar la pornografía, están anhelando, están practicando una desesperación, albergando la esperanza de que del porno emerja una edad de oro. Y él dice que llegan a esa conclusión porque han entendido implícitamente que no hay Dios. Por ende, al no haber Dios, necesitamos algo, alguien que nos dé significancia. Es cierto, el ser humano tiene una naturaleza dependiente. El problema nuestro es que dependemos de lo incorrecto. De aquello que no nos puede llenar el vacío. Y otra vez las palabras de Cristo pueden servir como colofón final. Sí, cualquiera que tome de esta agua en este pozo volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que esa agua se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna. No podemos irnos sin darle un mensaje al adicto a la pornografía, porque está siendo grabado. Y toda persona que nos escuche y nos vea, o cualquier internauta que se tope con este video así por casualidad, o que Dios, ojalá, y si es nuestra oración, que lo pueda ver. Quiero darle un mensaje. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. En Jesús puedes encontrar la verdadera libertad que buscas en la pornografía. La pornografía te ata, te esclaviza, te hace su señora. Jesús quiere ser tu Señor para liberarte.